Nos quedamos entonces en que realizaríamos una explicación acerca de cuál es el mecanismo ya más detallado, más preciso, mediante el cual hemos comentado, el organismo tiene la posibilidad de hacer llegar a las células del cuerpo y también remover algunos lípidos del cuerpo, de las células en el cuerpo, para que esto genere un reciclamiento adecuado de los lípidos corporales. No olviden la fuente exógena, que proviene sobre todo de la dieta, y la fuente endógena, que se refiere a los mecanismos todos, al proceso por el cual diferentes células del cuerpo aportan y producen lípidos. Particularmente el hígado, no se les olvide, tejido adiposo, son fundamentales para la producción, la manipulación de sustancias lipídicas. Por supuesto que también las glándulas encargadas de producir hormonas esteroideas. También es importante que recuerden que todas las células nucleadas tienen la posibilidad de producir y generar colesterol, porque es un componente fundamental, al igual que los lípidos, para su membrana citoplasmática o la membrana de los organelos. Entonces, los lípidos tienen un papel, además de estructural, energético, también de señalización. Múltiples procesos del organismo son mediados, son regulados y son llevados a cabo de manera eficiente cuando tenemos la integridad y la funcionalidad completa de la gran variedad de productos lipídicos, que no se les olvide, tienen en común la mayoría de ellos que son insolubles en agua. Sin embargo, otros logran ser parcialmente solubles cuando son combinados de manera endógena o exógena a partir de otro organismo, cuando son combinados con otras moléculas como alcoholes, como algunos aminoácidos, algún otro tipo de sustancias fosforiladas, ¿se acuerdan? Carbohidratos, monosacáridos, etcétera, que lo que hacen es proporcionarle grupos químicos, estructuras moleculares que permitan su solubilidad parcial en agua, para que de esta manera puedan ser movilizados en los distintos compartimientos del organismo. Muy bien. Bueno, nos habíamos quedado entonces en esto. Ya conocemos y conocen ustedes cuál es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la digestión, que tiene por finalidad producir tamaños moleculares y especies moleculares que tengan la posibilidad de, una vez integrados al fenómeno este de emulsificación, la hidrólisis y la micelización, cuando este proceso se ha llevado a cabo, hemos tenido la posibilidad de poder presentar a los enterocitos las moléculas que puedan ser absorbidas, para que de esta manera sean absorbidas, sean sintetizadas, sean procesadas, sean empacadas y puedan ser exportadas mediante la circulación o la linfa a todas las células del cuerpo que lo requieran. De manera general, esto es lo que vimos. La imagen que les presento aquí a la derecha, que seguramente ya la conocen ustedes, pretende ser un tubo al cual se le ha colocado sangre que se ha dejado coagular, y bueno, observamos los componentes básicos en una sangre fisiológicamente estructurada, ¿no? Es decir, normal. Tenemos la porción líquida, que se llama suero, que más o menos tiene una coloración amarillo claro, ¿sí? Tenue como esta que aparece aquí. Se forma una capa donde se encuentran plaquetas, algunos solutos disueltos, leucocitos, y finalmente también tenemos la parte más voluminosa de corpúsculos celulares, que son los eritrocitos. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente, doctores. Cuando estamos en ayuno, esto es lo que circula en nosotros. El suero está en estas condiciones. Por supuesto que cuando está circulando no es suero, ¿verdad? Sino es plasma. Pero finalmente lo que quiero mostrarles es que es claro. Bueno, sucede que cuando ustedes y yo comemos, los nutrientes que hemos absorbido, digerido y absorbido, normalmente cuando se movilizan, tienen la posibilidad de cambiar el aspecto del plasma o del suero, ¿verdad? De lo que estemos hablando, precisamente porque estas sustancias han logrado llegar al torrente circulatorio. Esto que les presento aquí, doctores, no es un plasma, no es un suero postpandrial normal, ¿sí? Lo que les estoy presentando es una tonalidad, un aspecto sumamente intenso de la presencia de sustancias lipídicas, sobre todo, kilomicrones, cuando han alcanzado la circulación. Esto es anormal. Lo normal es que esta intensidad sea mucho menos intensa, digamos. Aquí lo que estamos observando es que, vean, es sumamente, se nota fuertemente la presencia de sustancias grasas, es mucha la diferencia. Esto es algo patológico, ¿sí? Que ya entenderemos justamente lo que hablamos. Entonces, esto nada más es para que vean que esto que absorbemos los lípidos, en efecto, llegan a la sangre y le confieren este aspecto lechoso, que cuando este es sumamente intenso, pues nos habla de un proceso anormal en el que hay una sobreproducción o bien hay una
absorción, sobre un sobreempaquetamiento, sobreexportación de sustancias lipídicas que ponen en riesgo la circulación sanguínea justamente por aumento de viscosidad, aumento de sustancias oxidativas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que no debe de pasar. Entonces debemos de tener algo más opaco que este amarillo, pero sin llegar a esta tonalidad, ¿verdad? Totalmente lechosa. Bien, estamos hablando entonces de lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? En esta imagen les presento 3 imágenes diferentes tomadas de 3 fuentes, las que ustedes tienen como bibliografía, y finalmente coinciden todas ellas en que son estructuras macromoleculares que tienen una estructura central y una estructura periférica. En la estructura central lo que observamos son triglicéridos y ésteres de colesterol, que son los lípidos que nos interesan menos polares. ¿Qué significa? Que son los que no se pueden combinar con el agua. No les gusta integrarse químicamente con el agua. Entonces, por eso quedan hacia el centro de la estructura lipoproteica. En la periferia tenemos una cubierta, en efecto, que contiene lípidos que son más o menos solubles, como son los fosfolípidos, como son las partículas de colesterol, como son algunas vitaminas liposolubles, y que finalmente lo que tiene la partícula toda para poder lograr su solubilidad es la presencia de componente proteico. Ese componente proteico en general se le conoce como apoproteínas. Existen diferentes tipos de apoproteínas, doctores, colocadas en la superficie o en la integridad de la lipoproteína. ¿Significa esto que tenemos apoproteínas integrales? Sí, que forman parte de la estructura toda y que no la podemos quitar. Pero también tenemos apoproteínas que se encuentran laxamente unidas, adheridas de una manera laxa justamente a la lipoproteína, y estas pueden quitarse, pueden caerse, digámoslo así. En términos precisos, pueden servirnos para que se muevan de un lugar a otro en los fluidos corporales, o que cuando una lipoproteína choca con otra, interactúa con otra, se logre un intercambio. Pero de manera general, esto es una lipoproteína, una estructura que puede tener distintos tamaños, que puede tener diferentes grados de proporcionalidad en su composición, pero finalmente estos lípidos que dije y la estructura que he mencionado es la común. Existen diferentes tipos de lipoproteínas. En algunos libros ustedes van a encontrar que son 4, en algunos encontrarán 5, en algunos encontrarán más. No quiere decir que cada quien diga lo que quiera, sino lo que dicen los libros o lo que conviene precisar en cuanto a la literatura es hablar de aquellas que tienen un papel clínicamente importante y que nos permite interpretar cómo es la dinámica de estas sustancias en el organismo. De manera general, podemos aceptar que tenemos la primera lipoproteína, y digo la primera no porque sea la primera que tengamos, sino porque es la que se estudia generalmente si consideramos la fase metabólica de alimentación, que son los kilomicrones, que son los que intervienen cuando estamos justamente alimentándonos y que tenemos la posibilidad en esta lipoproteína de mover los lípidos que están siendo absorbidos de la dieta para que sean enviados al cuerpo. Sería la primera lipoproteína que hablaremos, será el kilomicrón, que un tamaño relativo pues es la más grande de todas las lipoproteínas. Después tenemos las VLDL, que son otra lipoproteína también, sintetizada en el hígado, mientras que los kilomicrones son sintetizados en el intestino. Es un tamaño menor. Vean que sigue teniendo los mismos componentes de manera general, aunque en distinta proporción. Y después tenemos una serie de partículas que disminuyen en tamaño y que son resultado de la interacción y la modificación de algunas de ellas, como serían los kilomicrones remanentes, los VLDL remanentes o IDL, las LDL, y una partícula diferente que no tiene que ver con ellas, que tiene una ruta de biosíntesis diferente, que es el HDL, que veremos también en sesiones posteriores. Bueno, aquí lo que me interesa, doctores, primero es que conozcan y sepan. Estas partículas, las primeras, kilomicrón, VLDL, en sus formas remanentes o residuales, las IDL y las LDL, se consideran lipoproteínas aterogénicas. Proteínas aterogénicas. Significa que son proteínas que tienen la potencial capacidad de generar aterosclerosis, es decir, de generar alteraciones en los vasos sanguíneos, particularmente en arterias, debido justamente a que mueven una gran cantidad de sustancias lipídicas, ácidos grasos, triglicéridos y colesterol, que pueden poner en riesgo la integridad de las membranas de las células endoteliales. Por ejemplo, y generar o preponderar la presencia
de trastornos cardiovasculares de cualquier tipo. La última partícula que aparece, el HDL, es una partícula antiaterogénica. Desde ahí surge entonces el concepto de colesterol protector, que no es realmente colesterol nada más, ¿verdad? Sino es la lipoproteína toda, HDL. También estas anteriores, las que son aterogénicas, en la literatura médica también se les refiere generalmente como partículas potencialmente proinflamatorias. Significa que cuando hay alteración en su estructura, en su composición, sobre todo en su cantidad que circula en la sangre o que se forma en el organismo, se predispone a un estado proinflamatorio, lo cual pues también permite la instalación de distintos trastornos relacionados con lípidos y lipidemias y todos sus efectos. Mientras que el HDL, que acá dijimos que también era antiheterogénico protector, pues también es una sustancia antiinflamatoria. De aquí entonces, doctores, es importante que sepan y recuerden, entre más altos sean los niveles de estas partículas aterogénicas circulantes, pues estaremos en una condición no deseable, ¿verdad? Metabólicamente hablando. Mientras más bajas sean, pues estamos mejor. En caso contrario, en cuanto al HDL, entre más alta sea la proporción de esta lipoproteína respecto a las demás, pues estamos en un estado mejor antiinflamatorio y menos antiaterogénico. ¿Sí? Esto quedará claro para entender lo que es el colesterol bueno y malo. Bueno, volvamos a la imagen de la izquierda. Les decía, los colores finalmente aquí, para no entrar en detalles, lo que nos están indicando, lo que me interesa en este momento es que observen la coloración amarilla. El amarillo representa a los triglicéridos. Observen cómo las dos primeras, los kilomicrones, déjenme poner puntero. ¿Sí? La imagen de la izquierda, que es el kilomicrón, observen que tiene una muy elevada proporción de coloración amarilla, que indica que tiene un alto contenido de triglicéridos. Mientras que el VLDL, que es la que le sigue, tiene menos, pero sigue siendo muy notable la presencia de triglicéridos en estas dos respecto a las demás. Bien, ustedes, ahora que sus compañeros nos hicieron las exposiciones, observaron que también las lipoproteínas, y lo dije hace un momento también, tienen proteínas, y el componente en general se le conoce como apoproteínas. Bueno, entre más lípidos contenga una lipoproteína, menos proteína tiene. ¿Sí? Bueno, para que quede claro. Les presento entonces una imagen, doctores, doctoras, en la que aparecen lo que se conoce como lipoproteínas ricas en triglicéridos. Estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, como podrán observar y darse cuenta, pues son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de densidad intermedia, que son el puente, finalmente estas últimas, son el puente entre las LDL y las LDL, que no aparecen aquí, a pesar de que están relacionadas en su ciclo dinámico, porque aquellas se consideran como lipoproteínas ricas en colesterol, junto con el HDL, ¿verdad? Indicando que las funciones de estas tres tienen más que ver con el aporte de triglicéridos, el movimiento, el reciclamiento de triglicéridos, mientras que las otras, LDL y HDL, tienen que ver con el movimiento y la dinámica corporal de colesterol. Vamos entonces el día de hoy a centrarnos en estas, en las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Bien, tenemos a la primera, kilomicrón, tamaño muy aumentado, por supuesto diferente al de VLDL y EDL. Esta es la partícula más grande, pero la que tiene menor densidad. ¿Sí? Vean la proporción en cuanto a su composición. Observen cómo los triglicéridos que están presentes en kilomicrón ocupan la totalidad casi de la estructura molecular, y vean cómo disminuye de manera notable en VLDL y cómo hay una disminución mucho menor en cuanto a IDL. ¿Qué es lo que hace que una partícula tenga ciertas peculiaridades y qué relación tiene esta composición con la función que desarrolla? Bueno, pues es lo que intentaremos descifrar y descubrir en los siguientes minutos. Bien, les presento un cuadrito en donde indicamos con un poco más de detalle qué características podemos hacer notar y que nos permitan distinguir entre los distintos tipos de lipoproteínas, las que son de interés clínico. Bueno, observen cómo los kilomicrones lo que más tienen son triglicéridos exógenos de la dieta.
Las VLDL lo que más contienen son triglicéridos, pero de producción hepática. Las IDL, que se forman o que son un proceso de maduración, o no de maduración, de degradación a partir de VLDL, pues siguen teniendo hepáticos y ésteres de colesterol. Las LDL tienen ésteres de colesterol y predomina el contenido de fosfolípidos, y las HDL también, ¿verdad? En proporciones variadas. Bueno, lo que me interesa también aquí que observen es cómo, además del contenido relativo de cada uno de ellos en cuanto a los lípidos que contiene, también tenemos componentes proteicos. Y esos componentes, dijimos, se llaman apoproteínas. Como dije, hay apoproteínas que son exclusivas de cada una de estas lipoproteínas, y tenemos otras que tienen papeles variados en cada una de ellas. Tenemos, observen, que las apoproteínas se representan, se indican con una letra y un número. ¿Sí? Hablaremos básicamente de las apoproteínas de la serie A o de la familia A, de la serie B, de la serie C. Existen otras más de E, F, G por ahí en la literatura, pero bueno, esas son las que básicamente nos permitirán entender lo que nos compete respecto a lipoproteínas. Y les comentaba, ¿cuál es el contenido finalmente entonces de proteínas que tienen las moléculas estas, lipoproteínas? Yo les comentaba, entre más alto sea el contenido de lípidos que tiene una lipoproteína, ¿se acuerdan? Dije hace unos momentos, entre más alto sea el contenido, menor es el contenido de proteínas. Y vean ustedes la proporción. Mientras que los kilomicrones tienen 90-95% de lípidos, pues vean, el porcentaje es mucho, muy bajito, 2% de proteínas, básicamente. Y vean cómo este porcentaje va aumentando, haciendo que la partícula se torne más pesada. En estas lipoproteínas no es el tamaño el que da el peso, sino es la composición y el contenido proteico el que da el peso. ¿Sí? Si nos vamos hacia la izquierda, si partimos de aquí hacia la izquierda, las partículas serán más grandes y más ligeras. Si nos vamos de aquí hacia la derecha, las partículas serán más pequeñas, pero más pesadas. Bien, respecto a las APO, bueno, ya creo que queda claro que los lípidos que lleva cada lipoproteína, pues tienen una función variable dependiendo de qué justamente tipo de lipoproteína sea y a dónde va dirigida. Bueno, fíjense lo que dije, a dónde va dirigida y dónde se fabricó. Bueno, pues justamente lo que indica la huella que indica al organismo qué tipo de lípido lleva una lipoproteína y dónde se produjo, dónde se sintetizó, lo otorga justamente las apoproteínas. Las apoproteínas entonces son componentes que además de otorgarle solubilidad a la lipoproteína, además le dan señales, le dan el sello característico para que las células del organismo reconozcan y sepan qué tipo de lipoproteína es y a dónde va a ser dirigida, es decir, qué funciones va a tener. Además, estas apoproteínas permiten también que la molécula que se está fabricando, que la lipoproteína que se ha sintetizado, comience a funcionar. ¿Qué significa esto? Que las lipoproteínas, doctores, al menos de las que hablaremos el día de hoy, kilomicrones y VLDL, cuando se sintetizan en el organismo, en el momento en que se sintetizan, no están listas para funcionar y desarrollar su cometido de movilidad lipídica. Para poderlo hacer, requieren activarse. Y cuando se activan, es cuando justamente adquieren, en su proceso de maduración que conoceremos el día de hoy, van adquiriendo algunas de estas apoproteínas. Bien, quiero también que conozcan y vayan dándose cuenta de algo un poquito más complejo. En esta imagen les presento algunas proteínas, básicamente enzimas, que se encargan de llevar a cabo funciones muy importantes en lo que se refiere ya no a la digestión extracelular de los lípidos, sino qué ocurre con estas moléculas. Es decir, ¿qué ocurre con los lípidos cuando ya están moviéndose en el organismo y están listos para incorporarse a las células? ¿Qué hacemos? Bueno, miren, quiero que conozcan que hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa, LPL, que es una proteína, una enzima finalmente que se encuentra en el endotelio vascular, predominando también en tejido adiposo y en músculo estriado. Esta es una lipoproteína, doctores, que cuando detecta en una lipoproteína la presencia de apoproteína C2 o ApoA5, ¿sí? Cuando detecta estas, la enzima se activa. Y cuando se activa, pues ¿qué hacen las enzimas? Romper, degradar. ¿Qué hacen? Generan la hidrólisis de triglicéridos.
la lipasa hepática, que es otra enzima también lipolítica que se encuentra en el endotelio vascular, pero ahora predominando en el hígado. Esta, vean, no requiere activación. ¿Qué significa? Que en cuanto el hígado detecta la presencia, la llegada de una lipoproteína que tenga triglicéridos o fosfolípidos, pues le empieza a activar y hidroliza los lípidos que tiene. Bueno, tenemos otra enzima llamada lipasa endotelial que predomina y abunda en todo el endotelio vascular. Esta se activa con la ApoA1, es decir, cuando detecta una lipoproteína que tiene esta apoproteína en su estructura, se activa y le empieza a generar cambios, que actúa sobre todo en este caso HDL. Tenemos otra enzima que se llama LCAT. Esta es una enzima, lecitin colesterol transferasa, es una enzima que se encuentra en las células y que lo que hace es esterificar colesterol. ¿Se acuerdan lo que significa esto? Que es pegarle al colesterol un ácido graso. Estoy hablando de manera muy general para no confundirlos. Las lipoproteínas, doctores, como podrán entender y darse cuenta por lo que estoy comentando, cuando se mueven en la circulación, pues interactúan, chocan, les decía yo con un ejemplo un poco burdo, a manera de pelotas de billar, chocan unas con otras. Y cuando chocan unas con otras, también les comenté hace un momento que algunos de los componentes de la lipoproteína en particular están bien adheridos, bien integrados a la estructura, no se pueden mover. Pero también dije que hay otros, apoproteínas sobre todo, que sí pueden, debido al choque, intercambiarse entre ellos con el auxilio de una enzima que se encarga, digamos así, de tomar eso que se está moviendo de una lipoproteína, transferírselo a la otra y viceversa, a la otra lipoproteína, quitarle, moverle algo y transferírselo a la otra. Eso se logra con una enzima que se llama proteína transferidora de colesterol esterificado. Tenemos también otra proteína transferidora de fosfolípidos que, como su nombre lo indica, sabrán y entenderán que lo que hace es mover fosfolípidos entre lipoproteínas. Bueno, esta proteína ABCA1 también es una proteína que se encuentra en membranas y que lo que ayuda nada más es, observen, posibilita la salida de colesterol que se ha producido en las células para que sea movilizada por la lipoproteína en particular que corresponde. Bien, hasta aquí. Tomen un respiro. Se habrán dado cuenta que he hablado de conceptos un poco más profundos, más detallados, por eso me interesaba tener casi una sesión solamente con este tema. Les pido de favor paciencia y que me observen de manera cuidadosa esta imagen. Aquí yo les presento lo que es la resíntesis, empaquetamiento y exportación de la primera lipoproteína que hablaremos, que son los kilomicrones. Bueno, para ello, para que sea más fácil entender, vamos a suponer que ustedes el día de hoy ya han desayunado y en su desayuno integraron pues alimentos que tienen diferentes tipos de lípidos. Ustedes ya conocen que una vez que han empezado la masticación, la deglución, etcétera, etcétera, se ha completado de buena manera el proceso digestivo, hemos logrado que en la luz intestinal, una vez que se ha completado de manera adecuada el proceso digestivo, lleguen triglicéridos que van a ser degradados, ya lo saben ustedes, por la lipasa pancreática, que es la más poderosa, ¿verdad? Además de la acción que ya tuvimos previamente, con la gástrica y la lingual, se liberan ácidos grasos. Bueno, también en ese proceso de degradación de ácidos grasos y fosfolípidos, pues se forman y se liberan moléculas como lo que se conoce como diglicéridos y lo que se conoce como monoglicéridos, además de ácidos grasos, glicerol, las vitaminas liposolubles, el colesterol y los ésteres de colesterol. Eso está aquí, de este lado. ¿Qué sucede para que estas moléculas logren ingresar al enterocito? Bueno, ya comentamos también en sesiones anteriores que existen una gran variedad de transportadores que, ya sea por difusión pasiva o facilitada, van a ayudarnos a que tanto colesterol como ácidos grasos logren ingresar al interior del enterocito. Pero ¿qué pasa, doctores? ¿Qué pasa en el enterocito cuando estas moléculas finalmente han logrado ser ya asimiladas al enterocito? ¿Qué hace el enterocito con estas moléculas? Bueno, ya están aquí los lípidos en su forma molecular. ¿Qué tengo que hacer yo como enterocito? ¿Qué tengo que hacer para que estas sustancias lleguen al organismo todo? Bueno, pues tengo que exportarlas. Nada más que para poderlas exportar, acuérdense,
Los lípidos no son solubles. Entonces tengo que ver cuál es la manera de poderlos enviar de una manera que puedan ser solubles en sangre. Y eso lo logro, lo realizo cuando puedo enviar a través de la circulación sanguínea, mediante los capilares sanguíneos de las vellosidades intestinales, arrojo un poco de colesterol, un poco de ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, ¿sí? Pero ¿qué hago con el resto de las sustancias que son insolubles en agua? No se pueden quedar acumuladas aquí, porque generaría un problema de inflamación, ¿verdad? Que me causaría trastornos metabólicos en el enterocito. ¿Qué hago? Bueno, pues tengo que hacer algo, doctores, que se llama resíntesis y empaquetamiento de kilomicrones. Y eso no es otra cosa, doctores, que tomar los distintos lípidos individuales que obtuvimos de la digestión y la absorción, y muchos de ellos integrarlos en una estructura molecular llamada kilomicrón, que no es otra cosa más que decíamos el día de ayer, un tipo dulce colación en el que en su interior vamos a colocarle, vamos a insertar las partículas menos solubles, que serían los triglicéridos y los ésteres de colesterol, y en la periferia de esa estructura molecular esférica colocamos fosfolípidos, un poco de colesterol, apoproteínas y particularmente una apoproteína que me interesa que conozcan, que es la ApoB48, apoproteína B48. Esto se llama entonces, repito, resíntesis, empaquetamiento, para lograr la exportación de los nutrientes lipídicos en la fase pandrial justamente, cuando hemos alimentado. Estos kilomicrones, una vez que se formen, pues van a ser arrojados, no a la sangre, porque no pueden ser solubles en sangre. Se van a través de los capilares linfáticos, alcanzan el conducto torácico y son finalmente combinados en el corazón con el resto de la sangre, ¿verdad? Ya conocen ustedes el circuito del conducto torácico. Bien. Observen cómo estamos subiendo la complejidad del tema. Bien. Yo les comentaba, las apoproteínas permiten que la lipoproteína quede marcada para que el organismo sepa en dónde se hizo, qué tipo de lipoproteína es, qué lleva y a dónde va a llegar, así como también quién la va a activar, o sea, qué enzima la va a poder degradar o utilizar. Bien, ustedes y yo, doctores, tenemos en nuestras células un gen que se llama gen, así, el gen B-apoproteína. Gen B-apoproteína. Lo tenemos, por supuesto, en todas las células del cuerpo, pero únicamente se expresa, ahorita que somos adultos ya, desde que nacemos, mejor dicho, y no tenemos ninguna alteración genética de ningún tipo en relación con el metabolismo de lípidos. Y este gen tiene la posibilidad, dependiendo si estamos en el hígado, si son células hepáticas, se expresa y produce una apoproteína que se llama ApoB100, ¿sí? Que tiene 4.536 aminoácidos. ¿Sí? Esto ocurre en el hígado. Y esta funciona, doctores, este gen produce la ApoB100 en el hígado solamente a partir del nacimiento. Y por supuesto, ustedes y yo la formamos y la producimos en el hígado, ApoB100. Cuando estamos en la fase fetal de desarrollo, esta también se produce en el intestino, pero solamente en aquella fase. Ya que somos adultos y ya hemos nacido, bueno, ya que nacemos, ya no. ¿Sí? Ya no, solamente en hígado. Bueno, este mismo gen, doctores, que tenemos en las células todas y que se expresa solamente en esos dos sitios, desde que nacemos y desde que estamos fetos, únicamente se expresa en intestino. Y este gen sufre una modificación. Acuérdense cuando hablamos del famoso splicing, ¿se acuerdan? Que era cuando le modificábamos, le quitábamos ciertos componentes a la secuencia de RNA mensajero para generar una proteína con ciertas características. Bueno, como el molde aquí es el mismo para este y para esta, aquí lo que hacemos es cortarle algunos fragmentos y generamos no la ApoB100, sino generamos la ApoB48. ApoB48 se llama porque se reduce al 48% del total de esta longitud. Si observen ustedes que tiene menor cantidad. Por eso se llama ApoB48. Y esta, doctores, grábense, ApoB48 quiere decir hecho en intestino, ApoB100 quiere decir en condiciones normales, ya que hemos nacido, hecho en hígado. Entonces, la apoproteína que me interesa empiecen a conocer el día de hoy es esta, ApoB48, que se produce en intestino. Bien. Esta imagen que vemos al lado izquierdo es un enterocito.
Esta es una vellosidad en la que pretendemos indicar lo que tiene que ver con el conducto linfático. Y bueno, lo demás aquí sería seguramente el componente de capilar sanguíneo, que es a donde van a llegar las sustancias lipídicas, ¿verdad? Bueno, vean, muy rápidamente, para no confundir. Tenemos aquí las vellosidades intestinales, que es donde se están absorbiendo los nutrientes lipídicos. Estas sustancias, acuérdense, ácidos grasos, 2-monocilgliceroles, el colesterol, fosfolípidos, todas esas moléculas están aquí, disueltas en el citoplasma, adheridas, es importante recordarlo, pegadas a proteínas ligadoras, que las hacen solubles para que puedan moverse en el citoplasma. Bueno, estas, doctores, se integran y se acercan al retículo endoplásmico liso, mientras que en el retículo endoplásmico rugoso, que es donde están los ribosomas, doctores, se está llevando a cabo la síntesis de ApoB48. Esta ApoB48 empieza a fabricarse, ¿sí? Entonces tenemos ApoB48, tenemos los componentes lipídicos que nos interesan. ¿Qué hacemos, doctores? Pues ocupamos un proceso, un mecanismo que me permita unir a la ApoB48 con la partícula lipídica, esta gotita que estoy formando de distintos tipos de lípidos, para formar lo que se denomina prekilomicrón. Prekilomicrón, el cual es una estructura que ya es una lipoproteína inmadura, incompleta, que se guarda en unas pelotitas, en unas esferitas que se llaman PCTB, que son vesículas de transporte de kilomicrones. Se unen con el aparato de Golgi y vean cómo se acercan al extremo justamente vasolateral de los enterocitos para que de aquí sean enviadas a, ya en este caso sería a la vía linfática, ¿verdad? Los capilares linfáticos. Esto se llama síntesis de kilomicrones. ¿Quién participa aquí, doctores? Bueno, pues tenemos diferentes enzimas. Hay una enzima que se encarga, su compañera por ahí, no recuerdo, alguien nos habló cuando nos comentaba estas lipoproteínas, nos hablaba de una aciltransferasa. Las aciltransferasas son enzimas en general que se encargan de pegar, de armar triglicéridos, ¿sí? De armar fosfolípidos, de armar todos los tipos de lípidos que tenemos en el enterocito. Y tenemos una proteína, una enzima que se llama MCT, que es una proteína que lo que hace es unir, es una proteína que se llama proteína de transferencia microsomal de triglicéridos, que lo que hace es justamente unir a todos los componentes, ensamblarlos con la ApoB48 y fabricar la partícula prekilomicrón, que se integrará en vesículas, viajará por aparato de Golgi para ser excretada finalmente hacia el capilar linfático en el intestino. Es lo mismo que comenté hace un momento, pero un poco más detallado. Tenemos la luz intestinal, aquí están los lípidos que hemos digerido, estos penetran, interactúan en el interior del enterocito, se forman pequeñas gotitas de grasa, donde se van integrando, se van sumando los distintos tipos de lípidos. El retículo endoplásmico rugoso sintetiza, aquí lo tenemos, sintetiza la ApoB48. Esta ApoB48 empieza a unirse, a forrarse, digámoslo así, o a integrarse, mejor dicho, no a forrarse, a integrarse a las partículas de grasita que se están uniendo con colesterol, con ésteres de colesterol, y empezamos a darle forma a ese prekilomicrón. Este proceso por el cual esta partícula de grasita o de lípidos empieza a armarse, se le conoce como lipidificación o lipidificación, que quiere decir agregarle lípidos a una estructura. Entonces, una vez que hemos formado estas vesículas, vean, se acercan, se aproximan y son arrojadas al vaso linfático. Y en este momento, lo que se ha salido por aquí se conoce como kilomicrón naciente. ¿Sí? Kilomicrón naciente, que es un kilomicrón inmaduro. ¿Qué dijimos que quería decir inmaduro? Que no está completo en su estructura. Algo tiene que pasarle cuando se arroja a la circulación. Bien, esto es... Bueno, esto que les comento me dirán, bueno, ¿sería importante conocer todo eso que nos dicen? Pues sí, doctores, porque miren, por ejemplo, es el proceso de lipidación o lipidificación, no lapidación, lipidación o lipidificación, que dije que es cuando se está armando, se está integrando junto con la ApoB48 los distintos tipos de lípidos. Vean, aquí está la enzima que dije, MTP, la enzima microsomal que va armando. Existen algunos fármacos como este, el Mipomersen, el Lomitapide, que ustedes seguramente van a conocer muchos otros, ya al paso de su práctica médica, que son medicamentos que bloquean
la síntesis de ApoB48 o que bloquean el armado de los kilomicrones. ¿Qué esperarían ustedes con esto? Pues que haya una disminución en la formación de kilomicrones y que esto no repercute en la circulación. Por supuesto que esto no se lo van a dar, no lo van a prescribir a ustedes a un sujeto normal, sino es a aquellas personas que tienen una dislipidemia relacionada sobre todo con una sobreformación, sobreproducción de kilomicrones, por ejemplo, o que tienen alguna otra alteración de otro tipo. Bien, casi para terminar, porque creo que fue demasiado, por hoy quiero que concretemos esto. Mañana continuamos con detalles para que vayan preparando esto. Nada más les aclaro. El día de hoy comentamos entonces respecto al metabolismo de lipoproteínas, lo que se conoce como vía exógena de lipoproteínas, que no es otra cosa más que hablar de lo que ocurre cuando los lípidos de la dieta son digeridos, absorbidos y son enviados, son empaquetados a la circulación a través de la vía linfática en forma de una estructura que se llama kilomicrones. Estos kilomicrones entonces van a poder ser liberados, madurados en la sangre, como veremos el día de mañana, y una vez en los capilares de todo el organismo van a poder ser modificados para quitarles lo que nos interesa, que son triglicéridos, retirar los ácidos grasos, un poco de colesterol, las vitaminas, etc. Cuando este proceso ocurre, aquí van a actuar las enzimas que les dije hace unos momentos, ¿se acuerdan? La lipasa endotelial, la lipasa hepática, la lipoproteína lipasa, que hacen y modifican, rasuran, alteran la estructura del kilomicrón y lo convierten en una estructura que ya no funciona, que ya no tiene mayor utilidad. Esta estructura va a ser captada por el hígado para ser eliminada. ¿Sí? Esto es la vía exógena. Por supuesto que para que el kilomicrón madure, ¿se acuerdan que acá vimos que se libera como kilomicrón naciente? Mañana veremos qué ocurre cuando se madura y qué ocurre cuando ha dejado de ser maduro y se convierte en remanente. ¿Sí? Lo retiramos, pero en ese proceso ya le hemos dado hemos otorgado los nutrientes a tejido adiposo, a músculo cardíaco y por supuesto a músculo estriado, ¿verdad? Esto se conoce entonces como vía exógena y es lo que ustedes y yo, doctores, hicimos y estamos haciendo, si es que ya desayunaron hace unos momentos, hace unas horas, con las grasas y los lípidos que hemos consumido en la dieta.